día lunes, pero definitivamente va a ser miércoles el Chintes, por favor, con una ponderación de 10 puntos. Esta vez sí va a ir su, para la calificación de su segundo parcial, ¿ok? Importante. Muy bien, entonces vamos con la ley de la protección de la niñez y adolescencia, compañeros. El decreto número 27-2013. Entonces es importante que tengan ahí su ley, por favor. Su ley de la niñez de protección a la adolescencia, que la tengan ahí a la mano de una vez. Muy bien, entonces vamos a iniciar, compañeros. ¿Sí? Importante, hubo una convención sobre los derechos del niño, ¿sí? Ya sabemos la edad, ¿verdad? La edad de la niñez es hasta los 14 años, ¿sí? Y adolescente hasta los 18 años, ¿sí? Por favor, es importante. La definición de la niñez y adolescencia está en el artículo 2 de la Ley Pina. ¿Sí? La convención, compañeros, esta convención de derechos humanos, ¿sí? Específicamente sobre el niño, es el tratado internacional adoptado por la Asamblea General de Naciones Unidas el 20 de noviembre, compañeros, de 1989, que reconoce a todas las personas menores de 18 años como sujetos de pleno derecho, pero no de ciertas obligaciones, sino sujetos de pleno derecho. Guatemala, por supuesto, se suscribió el 26 de enero de 1990 a esta convención, la Convención del Derechos del Niño. Y de esta convención viene nuestra Ley de Protección de la Niñez, la protección integral de la niñez y adolescencia. Y existen dos juzgados, como les comentaba. Existe el juzgado de la niñez y adolescencia en conflicto con la ley penal y el juzgado de la niñez y adolescencia normal. En uno es donde un menor de edad está cometiendo un delito y en otro es donde están transgrediendo un derecho de la niñez y adolescencia. Esa es la diferencia de los dos juzgados. Perdón. Muy bien. Entonces, en Guatemala, compañeros, nace el artículo, sí, nace la ley de Pina. A esta ley se le llama la ley Pina en siglas, pero es la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia. En el acuerdo, en esta Convención de los Derechos del Niño, que de aquí en adelante se va a conocer con las siglas CDN, que es la Convención, ¿sí? Del Niño, y Guatemala es parte, indica que los estados partes respetarán todos los derechos enunciados en la presente convención y van a asegurar su aplicación a cada niño, a su jurisdicción, sin distinción, ya saben, de religión, color, sexo, opinión política, etnia social, origen, posición económica, impedimentos físicos, o sea, personas con capacidades especiales por nacimiento o por cualquier otra condición de sus padres o representantes legales, ¿sí? Algo importante acá, compañeros, es que muchos países latinoamericanos tienen muchos problemas. ¿Y cuáles son esos problemas en los países latinoamericanos, compañeros? Que esta ley protege mucho a niños, o sea, a niños y adolescentes, y por esta misma ley y porque pues no pueden ser perseguidos como con la ley penal, por ejemplo, a un menor de edad,
¿ya? Porque recordemos que un menor de edad es inimputable. Entonces, ¿cuál es el problema con los países de Latinoamérica? Que esta ley, como protege mucho a los menores de edad, entonces los mareros ahora reclutan a niños menores inclusive de 14 años o de 14, 13, 12 para matar a personas. ¿Por qué? Porque como saben que a ellos no les hacen nada o las penas son diferentes o no van al sistema penitenciario, pues reclutan a muchos de estos, ¿sí? A muchos menores de edad, entonces los reclutan para cometer estos asesinatos, homicidios, y es un tema que no solo en Guatemala, sino en varios países de Latinoamérica, que es un tema bastante importante. Muy bien, hasta el momento ¿alguien tiene alguna duda, compañeros? ¿Sí? Muy bien, Anthony Salazar, por favor. Anthony Salazar, carnet 2024-02-443. Cuénteme, ¿qué es la Convención de los Derechos del Niño? No esté buscando en internet, dígame lo que entendió. No, la verdad no lo escuché. Ya no escuchó, ¿y por qué no me preguntó que no escuchó o algo? ¿O solo se conectó para tomar asistencia? Porque es así, lo expulso ahorita de la clase, porque eso sí no me parece bien, ¿verdad? Acabo de salir del trabajo y voy manejando. No, es que mire, a mí no, mire, pues aquí hay un horario y yo todavía les doy casi 40 minutos, les doy a veces 20, 30 minutos y si seguimos con eso de que acabo de salir del trabajo, mejor desasignes el curso y asignes en la noche y así ya no hay ningún problema. O pone atención y se conecta, o si se conecta es para poner atención, si no, mejor no se conecte. O le puedo hacer el traslado a la nocturna, usted me dice. Porque eso del trabajo yo ya les doy hasta media hora, la clase debería empezar a las 2:15, les doy media hora, 40 minutos, y aún así estoy saliendo del trabajo, entonces ¿para qué se asigna en este horario? ¿Qué grupo es usted, compañero? Estoy hablando, Anthony. ¿Cómo? Siete, Muy bien, grupo 7 me copia, eh, 13, ¿cuál? 13. 13, muy bien, grupo 13 me copia del artículo 1 al 45 a mano, por favor, para el día lunes de la otra semana. Me lo llevan presencial. Gracias. Seguimos con la clase. Muy bien. Entonces, los estados partes se comprometieron, pero aquí hay algo interesante, compañeros. Con Latinoamérica les comentaba que el problema es de que esta ley protege mucho a menores de edad, que no hay ningún problema, pero se están aprovechando esta ley para reclutar a muchos menores de edad que ustedes ya saben que cometen delitos, menores de 14 años inclusive, para matar a personas, cometer asesinatos, homicidios, ¿verdad? Porque recordemos que aparte de todo eso de la ley PINA, que es la ley de protección de la niñez y adolescencia, aparte de todo eso, compañeros, son inimputables. Los estados miembros, compañeros, un estado no es miembro, uno que otro, hasta Venezuela, ¿sí? Pero aquí están quiénes son los estados miembros, que son la mayoría. La mayoría son estados miembros. Pero hay uno muy importante que está en nuestro continente, que está en América. ¿Cuál lo observan ahí? Que no está, que no es un estado miembro. Compañera Beatriz Ábalos. Buena tarde. Buenas tardes. De los estados que no es parte, pues yo veo saber, a Estados Unidos. Muy bien, interesante, ¿no? ¿Y ustedes saben por qué en Estados Unidos no es parte de esto? Les comenté, ya se los había comentado. ¿Han visto ustedes? Estados Unidos aplica la ley bastante rígida. El problema es que en Estados Unidos los amendments, que es como la constitución de allá, tiene algo muy importante que es muy fácil adquirir un arma de fuego.
Por ende, hay muchos menores de edad que consiguen armas de fuego. Y creo que han visto ustedes las noticias de todas las matazones que han habido en los colegios de Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasa si Estados Unidos adopta esta ley? Ya no los va a poder juzgar como ellos los juzgan, ¿sí me entienden? O sea, ya no va a ser así tan drástico. ¿Por qué? Porque la ley de protección de la niñez y adolescencia les da una protección especial, que están malos de la cabeza, que tal vez por un entorno familiar, entonces que no los pueden castigar drásticamente. En Estados Unidos los condenan o los condenan casi que como que si fueran ya mayores de edad, ¿me entienden? Penas drásticas, pero si adoptan esta ley ya no lo van a poder hacer, ¿sí? Entonces, en Estados Unidos hay muchos, en escuelas públicas, en escuelas normales, han habido tiroteos, han habido un montón, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si adoptan esta ley, les van a dar una protección especial, ¿sí? Y ya no va a ser lo mismo. O sea, miren, por ejemplo, hubieron que habían 2 muertos, 14 muertos. Miren, esto fue hace 5 días. Una ataque de una iglesia a la iglesia de una escuela católica de los Estados Unidos. Y esto fue, la noticia fue hace unos 5 días, vean. Ataque a la iglesia de una escuela católica en Estados Unidos, ¿sí? En Estados Unidos hasta las escuelas ya están poniendo puertas aislantes en caso de que hayan tiroteos, ¿verdad? Vamos a ver, aquí les voy a mostrar. Les voy a mostrar unos videos de algunos tiroteos que se han dado en Estados Unidos, que son varios. Entonces, si no aplican esta ley drástica, compañeros, no esta ley, sino leyes como las que aplican allá, por eso es que curiosamente Estados Unidos no es miembro, no es miembro, y por eso no firmaron esto, y Guatemala, bueno, Guatemala se unió en el año 1990, ¿verdad? Muy bien, les voy a poner el video. Todos los años se han producido varios. Muy bien, Tiroteos y otros. les sale el video, compañeros, vean el sonido, después les voy a hacer preguntas sobre qué opinan. Dígame, Sergio, antes de iniciar el video. Buenas tardes, licenciado. Disculpe, por ejemplo, como Estados Unidos es una república federada, ¿verdad? Eh, ¿No varían las leyes con Es un los... estado federado, ajá. Ajá, es un estado federado, perdón. ¿No varían las leyes con los estados demócratas, por ejemplo, que se tiran más a proteger todo eso? ¿O siempre Sí, aplica pero todo? si como país hubieran firmado la ley, aplicaría a todos los estados, porque lo firmarían como país. Entiendo. ¿Sí? No Gracias. es como que pueda firmarlo solo un estado, ¿me entienden? ¿Ok? Muy bien, ajusten su sonido, vean este video interesante de todos los tiroteos que han habido en escuelas ocasionados por menores de edad.
A lo largo de los años se han producido varios tiroteos y otros ataques en escuelas y universidades de Estados Unidos. El más reciente ocurrió en el estado de Texas. Uno de los tiroteos que más ha quedado grabado en la memoria de estadounidenses es el de la escuela secundaria Columbine, en Colorado. Fue el 20 de abril de 1999, cuando Eric Harris, de 18 años, y Dylan Klebold, de 17, asesinaron a 12 compañeros y a un profesor antes de suicidarse en la biblioteca de la escuela. Este año se cumple una década del tiroteo en la escuela primaria Sandy Hook, en Connecticut, en el que 6 adultos y 20 niños murieron el 14 de diciembre del 2002. Ese día, Adam Lanza, de 20 años, mató a su madre Nancy y luego se dirigió a la escuela, ubicada a unos 8 kilómetros de distancia, la cual contaba con 700 estudiantes. Luego entró a uno de los salones y se quitó la vida, poniendo fin a una matanza que duró menos de 11 minutos. Otro hecho que marcó a la nación ocurrió en Parkland, Florida. El día de San Valentín del 2018, Nicholas Cruz entró a la escuela preparatoria Marjorie Stoneman Douglas y disparó, dejando a 17 muertos y a otras 17 personas heridas. Según las fuerzas del orden, activó la alarma de incendios para atraer a la gente al exterior y aumentar la cantidad de víctimas. En otro caso más reciente, Ethan Crumbley, de 15 años, le arrebató la vida a 4 estudiantes y dejó a otros 7 heridos en la escuela secundaria Oxford, en Michigan. Al día siguiente, Crumbley fue acusado como adulto de terrorismo causante de muerte y de 4 cargos de homicidio intencional. Ya vieron que lo acusaron, ¿qué dijeron? Como adulto, ¿se dieron cuenta o no? Adulto terror, ese es el problema. Esta ley protege mucho a la niñez y adolescencia. Entonces, ¿qué es lo que pasaría? Si adoptan esto, ya no lo hubieran podido juzgar como adulto. ¿Ya me entendieron? ¿Sí? Ese es el problema. Por eso Estados Unidos no lo hace. Pero imagínense, sí, aquí en Guatemala hay muertes y todo, ¿verdad? Pero por lo menos no llegamos al extremo que un menor de edad mate a 4 alumnos, 17 alumnos en un colegio menor de edad, ¿sí me entienden? O sea, hay tipos distintos de violencia, ¿verdad? Entonces, otra cosa es que un marero venga, te reclute, te obligue a hacerlo, y otra cosa es que por voluntad venga, o sea, casi no pasa aquí en Guate, pues, diferencias, ¿verdad? Por eso pongan atención, fue acusado como adulto. Y de 4 cargos de homicidio intencional. Importante. 4 o 7 heridos en la escuela secundaria Oxford, en Michigan. Al día siguiente, Crumbley fue acusado como adulto de terrorismo causante de muerte y de 4 cargos de homicidio intencional. El último hecho ocurrió este martes cuando un joven identificado como Salvador Ramos atacó una primaria de Uvalde, Texas, matando al menos a 21 personas. 19 eran niños de entre 7 y 9 años. Además de Imagínense ustedes, niños entre 7 y 9 años. Están escuchando, 7 y 9 años, 17 muertos en una escuela. O sea, ¿cuándo han oído ustedes en Guatemala que pase eso? Sí, se ha escuchado que mataron a no sé quién en la cárcel, que mataron a uno, que mataron a dos, pero así masivamente, en un colegio así, no ha pasado. Y aquí miren todas las veces que ha pasado, ¿verdad? personas. 19 eran niños de entre 7 y 9 años. 19 niños entre 7 y 9 años, imagínense. Más de 3 adultos, entre ellos una maestra y el tirador, quien fue abatido por las autoridades. Un reporte publicado por el FBI indicó que la cantidad de tiroteos en el país aumentó considerablemente en el 2021, al doble de los registrados antes de la pandemia. Telediario. Ahora entendemos, sí entendieron por qué Estados Unidos no quiso firmar entrar en esta convención. Y peor ahorita que en el 2021 se duplicaron, ¿sí? No estamos hablando de que un mayor de edad, que llegó un marero, estamos hablando que niños, jóvenes o niños que están, pues, aparentemente normal, pues cometen tiroteos, matan a 19, 17 jóvenes o niños de 7 a 9 años, imagínense. O sea, no estamos hablando de adultos, estamos hablando de que un niño mató a 17 niños entre 7 y 9 años. Imagínense, 4 niños jóvenes de 17 años, o sea, de todo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Entienden por qué no lo adoptaron? Porque allá sí juzgan como adulto, ¿verdad? Pero es delicado, ¿verdad? Dígame, Valerie, la escucho. Licenciado, yo tengo una duda. ¿Usted considera que es mejor países como Estados Unidos que pues no firmaron y todo y que condenan a los menores como adultos y les dan penas en donde pagan, valga la redundancia, por lo que cometieron?
o así, aquí como lo adoptamos en Guatemala, que pues los menores son inimputables, entonces no hay castigo básicamente para lo que ellos cometen, ¿verdad? O sea, sí hay Entonces, un castigo, pero no pero no es sí, yo he un... visto casos, pues son muy menores, o sea, la verdad que es casi chiste lo que parece, porque a veces son niños que mataron a gente y todo, y les dan castigos que Hay pues otros que sí son mareros, ¿me entiende? Si usted sí, va ahí a las gaviotas de menores de edad, puchica, usted los ve y hasta las señas ahí andan haciendo, no sé cómo le andan haciendo. sí, pero me quedaba esa duda como de qué será más funcional o qué consideramos que podría ser más funcional en un país pues por latinos, si lo quisiéramos ver así, cómo funcionaría adoptar, ya no tener, por ejemplo, la ley Pina, que ya no aplicara y que los O castigos sea, le fueran... voy a decir algo. Nayib Bukele es miembro de la Convención de los Derechos del Niño. Y mire cómo está El Salvador, el país más seguro de Latinoamérica. Y una disciplina que está aplicando en los colegios, ¿me entiende? Porque ahí es donde reclutan, ¿me entiende? Entonces yo creo que teniendo y firmando esta convención sí se puede, pero es que Estados Unidos tiene una debilidad que nosotros no tenemos, que allá es muy fácil adquirir un arma, ¿sí me entiende? No que en Guatemala es un poquito más complicado, un arma legal, ¿verdad? Ahora ilegal, pues no, pero en Estados Unidos la debilidad que tiene es que todo el mundo puede estar armado, es mucho más fácil comprar un arma, ¿me entiende? Pero aquí se podría trabajar bien con la ley Pina, pero aplicando un plan un poquito en seguridad sí tendría que ser un poquito así muy duro, ¿verdad? Porque sí estamos hablando de maras estructuradas y todo, y que ya están ingresando a zona 10. Y les voy a contar una anécdota. Por ejemplo, yo no sé si ustedes han visto que han cerrado muchos bares aquí en Guatemala. Muchos, como por ejemplo Zulu, Soho, muchos, ¿verdad? Y no les puedo contar a grandes rasgos, pero eso tiene que ver con maras, ¿me entienden? Donde las maras ya quieren agarrar territorios como zona 10, zona 14, y entonces ya están ingresando a lugares donde antes no ingresaban, ¿verdad? Entonces está complicada la situación. Yo creo que simplemente es de entrarle con un régimen estricto duro para acabar. Y todo empieza desde el sistema penitenciario, porque desde ahí salen las extorsiones. ¿Sí? Es importante. ¿Alguna otra duda, compañeros? Muy bien. Seguimos entonces con la ley de la protección de la niñez. El objeto de la ley, compañeros, es algo importante, porque muchas veces no hay una integración, ¿sí? Una integración familiar y una promoción social. En una familia desintegrada, comprobado psicológicamente, es cuando el niño más problemas tiene, cuando la familia está desintegrada. Claro que no siempre es así, ¿sí? Y aparte el objeto, muy resumido, porque así lo estoy resumiendo, el desarrollo integral y sostenible de la niñez y adolescencia. Todo va de la mano, pero de las principales, compañeros, es la alimentación y la salud. Obviamente la educación, pero un niño que no ha desayunado bien, en lo menos que piensa es poner atención en las clases. Entonces, lo principal, compañeros, es alimentación, nutrición, ¿sí? Porque no es diferente estar lleno a estar nutrido, ¿sí me entienden? ¿Sí? Usted viene, se compra, ¿cómo le dicen? Chucherías y se llenan. Bueno, pues se llenaron, pero no están nutridos, ¿sí me entienden? Es muy diferente estar nutridos a estar llenos. Entonces, la nutrición, o sea, la alimentación tiene que ser vital porque un niño que no está nutrido y que no ha comido, lo que menos va a hacer es poner atención en clase. Entonces, salud, alimentación y obviamente la educación. Ese es un desarrollo integral y sostenible a la niñez y adolescencia. ¿Sí? Entonces, desde niños se les tiene que inculcar también pensamientos diferentes. Si ustedes van al interior de la República, ¿qué es lo primero que piensa un niño o cuando un niño, un adolescente, cuando usted le pregunta cuál es su sueño? ¿Qué es lo primero que piensan? A ver, compañera de ahí en España, cuénteme, ¿qué es lo que usted cree que es lo primero que piensa?
No le escucho, pégese bien al micrófono, por favor, o hable un poquito más recio. Diana, No sé si ya me escucha, licenciado. ya. Muy bien. Licenciado, la Ley de Protección de la Niñez y Adolescencia para mí, para Guatemala no funciona esporádicamente, porque la verdad es que las maras siempre van a ver los vínculos familiares que están deshechos para reclutar a Esa no fue menores de mi edad. pregunta concreta, compañero. ¿Podría volver a repetir? Nada que ver. Dígame, vamos a empezar con, dígame qué es la Convención de la Niñez. La Convención de la Niñez y Adolescencia es para darle protección a los niños y adolescentes que sufran, por ejemplo, algún abuso o alguna injusticia. ¿En dónde fue realizada esta convención? De eso sí no recuerdo. ¿En qué año? ¿En qué año se unió Guatemala? No le digo mes ni fecha, pero solo le pregunto en qué año. Porque como le puse, pregunté algo y usted se puso a hablar algo que no pregunté. Fue una opinión más personal que yo le pregunté y no me la supo responder, entonces asumo que no está poniendo atención en mi clase. Fue en 1990. Sí, fue en 1990. Por el tiempo que se tardó, pues asumo que me imagino que le pasaron la respuesta, ¿verdad? Entonces, la pregunta es, dígame, ¿usted qué cree cuando va al interior de la República? ¿Sí? ¿Qué es lo que piensa o le pregunta, mire, cuál es su meta a un joven, a una niña? O usted le pregunta, ¿qué es lo primero que piensa? ¿O qué le dice que quiere hacer de grande? Pues en el interior de la República, un niño cuando uno le pregunta, más sobre todo si es una niña, la única meta que ellos aspiran es, por lo menos en las niñas, es de casarse y tener hijos y no estudiar, porque a ellas las han inculcado desde chiquitas que se casan y ya no tienen otra aspiración. Otro, por ejemplo, La en caso de los mayoría varones, de jóvenes lo único que piensan es en inmigrar ilegalmente. Ese es su sueño, irse a Guatemala. eso es con los varones más que todo, licenciado. Eso es lo que piensa. O sea, en general, pues la mayoría de los jóvenes, ¿qué es lo que quieren? Irse a Estados Unidos. ¿Ok? Entonces, Diana, la convención, ¿sí? La Convención de los Derechos del Niño, porque no es de la niñez y adolescencia, sino es Convención de los Derechos del Niño, es un tratado que se adoptó por la Asamblea Nacional, ¿sí? La Asamblea Nacional, o sea, la Asamblea General de Naciones Unidas y Guatemala se unió en 1990, ¿ok? Donde le dan pleno derecho a los menores de 18 años. Dígame cuáles son los objetos de la Ley de la Niñez y Adolescencia. ¿Cuál es el objeto de la ley? Sería proteger los derechos del niño, darles un trato justo, integración de la familia. Integración de la familia, sí. Y dígame por qué le dije, por qué expliqué yo que Estados Unidos es uno de los países que no firmó o no firmó este tratado. Porque la sanción que les imponen ellos, literalmente a los menores de edad no les da miedo, porque si a un menor de edad no le da miedo una cadena perpetua, ¿cómo lo va a hacer con esta ley? Porque esta ley lo único que les da es una sanción de, si no estoy mal, de 5 años, pero en un 5 años reformatorio, es lo por así. máximo, pero sí, en un centro. Pero ¿qué problema social está pasando en Estados Unidos que han aumentado en estos últimos años, según el video que puse? Que es, digamos, la desintegración familiar y muchos niños que se están uniendo a maras o a veces lo hacen por puros. Ah, de eso trató el video que puse, No, se trató de lo que hicieron una matanza de una escuela, de varias, que es un tiroteo más que todo. de varias escuelas y que ha aumentado en estos años.
Entonces, ¿por qué motivo Estados Unidos no se unió a la convención, compañera? ¿O no se unió a este tratado? Porque porque ellos no tienen, digamos, ese, ¿cómo sería? La escucho, Diana. De todas Perdón, Lick, es que maneras. tengo malo el internet. El Y internet. sí, entonces disculpe, Lick, ¿Sabe porque tiene una sabe qué voy a hacer, facilitación. Diana? Ya que el internet está fallando, el lunes la voy a parar en medio de la clase y le voy a hacer preguntas del contenido, pues, porque la percepción que yo tengo es de que le pasan ahí la respuesta, le escriben por WhatsApp. Entonces, ya que usted sabe pues hasta sabe el año, se tarda 30 segundos, un minuto, como que le mandan respuesta, entonces vamos a ver cómo actúa en clase. ¿Ok? Vamos a continuar entonces. Y compañeros, advierto, los que no tienen cámara, les voy a seguir preguntando. ¿Sí? Ya hay un grupo que tiene que copiar artículos a mano, entonces sí me molesta que se conecten solo por estar, o sea, intentar babosearme. Entonces ustedes ya saben que eso no se debe hacer, específicamente más en mi clase y en las clases virtuales. ¿Ya? Entonces vamos a seguir, pero los que no tienen cámara, voy a estarles preguntando, así que díganle a su grupo, por favor, de que presionen a los que no tienen cámara porque no responden casualmente, ¿sí? Bueno, seguimos entonces. La niñez y adolescencia, compañeros, aquí vamos a ver unos datos bastante alarmantes. Ahorita los vamos aquí a agrandar, ¿sí? Unos datos bastante interesantes, pero también a su vez unos datos bastante alarmantes, ¿sí? Lo ven ahí en las diapositivas, ¿verdad? Sí, sí ven las diapositivas, muy bien. Vamos con unos datos, claro que pueden ser que haya un subregistro, porque esto es lo poco que se puede en estadísticas, porque hay comunidades lejanas, lejanas, lejanas. Muy bien. Primero, en el desarrollo de la adolescencia y la juventud, la mitad de la población, aproximadamente, estamos hablando de Guatemala, tiene menos de 18 años. Imagínense ustedes, casi la mitad de la población guatemalteca, ¿sí? Tiene menos de 18 años. Por supuesto que estas estadísticas son aproximadas, pero nos dan unas luces de más o menos. 55% de los menores de edad, o sea, de los niños, niñas y adolescentes, sufren de la privación de sus derechos, escasez de recursos en sus hogares. Imagínense, de 8 millones, como 4.5 millones, hay escasez de recursos en sus hogares. O sea, siéntanse privilegiados, compañeros. Ahora, miren cuánto se invierte del Producto Interno Bruto, que es el PIB, el promedio de inversión en niños y niñas en Guatemala, el 4.4. Una de las inversiones más bajas en toda la región, ¿sí? Calculen que invierten $1 al día para hacer cumplir todos los derechos de cada niño, niña y adolescente. O sea, salud, educación, alimentación, entre otros. Y lo peor, compañeros, económicamente activa. ¿Qué quiere decir esto? De que están trabajando, que producen, que tienen algún emprendimiento, solo el 28% de esta población, porque a partir de los 15 años ya se puede trabajar, con algunas excepciones, se encuentra entre los 15 y 24 años, lo cual es bajo. Quiere decir que hay pocas oportunidades para los jóvenes. Y 8% de los adolescentes de jóvenes de 14 a 24 años no tienen trabajo. Y que quiere buscar, por supuesto, porque hay muchos que no, que tienen un empleo informal, ¿sí? Muy bien, vamos a continuar con las cifras, compañeros. ¿Cómo se gradúan, compañeros? El 85%, compañeros, 85% pasa en la educación primaria. Número aceptable, aunque debería subir. El ciclo básico, 45%.
Ahora, de los 8 millones, solo el 23% completa el diversificado, o sea, el bachillerato. Imagínense. Solo el 23%. Es una cifra alarmante. Menos de 2 millones, de 8 millones. ¿Sí? Por ende, sin eso, que la mayoría te piden por lo menos diversificado bachiller, pues ya no, ¿verdad? No se puede. 1.8 millones de niños, niñas y adolescentes se encuentran fuera del sistema educativo. O sea, hay unos que ni primaria, ni secundaria, ni nada. 1.8 millones están fuera del sistema educativo. Imagínense. Y todavía 9 de cada 10 adolescentes abandonan la escuela a causa de un embarazo o una unión temprana. ¿Sí? Lo que mencionaba la compañera. Se embarazan y abandonan el estudio. Por ende, no hay una educación sexual integral. Que eso corresponde a los padres, ¿verdad? Ahora bien, siéntanse ustedes afortunados porque solo el 10% de los jóvenes acude a la universidad. 10% de los jóvenes, compañeros. Y solo de ese 10%, solo el 7% se gradúa. Imagínense. Jóvenes, estamos hablando hasta 35 años, ¿verdad? Y solo el 7% se logra graduar. Después hay un montón que se quedan pensum cerrados. Y aquí viene otro problema, compañeros. El matrimonio infantil y uniones tempranas. Adolescentes de 14 a 19 años se registraron 20.321. Y esto es del Instituto Nacional de Estadística del año 2016. Porque ya no han habido otros censos. Después de esto, las cifras han sido peores, ¿verdad? Por la virtualidad. O sea, imagínense, de 14 a 19 años, 2 de cada 10 mujeres abandonan, ¿verdad? 2.128 bebés nacieron niñas y adolescentes. O sea, imagínense, compañeros, de 10 a 14 años, producto de violación, 2.000 bebés nacieron de niñas de 10 a 14 años, que en su mayoría fueron producto de violación. Y para que se asusten más, compañeros, una gran parte de estos fueron por familiares, tíos, primos, imagínense. Y por supuesto, pasa bastante en el interior de la República. Y 74.000 al final bebés nacieron entre niñas y adolescentes de 10 y 19 años. ¿Y qué provoca eso? La deserción escolar. Imagínense ustedes estas gráficas tan impactantes. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda hasta el momento? ¿Alguna duda? Muy bien. El chintes lo voy a hacer el día miércoles. Por favor, de la ley de la niñez y adolescencia, ¿sí? La tarea que tienen, compañeros, es leerlo hasta el artículo 24. Del 1 a 24 de la ley, por favor. Para el día lunes, que se les va a hacer unas palabras, se les va a hacer unas preguntas. Y para el miércoles de la otra semana se los adelanto por si lo quieren leer, solo es leerlo, ¿sí? Del 25, compañeros, al 49, ¿sí? Pero para el lunes me tienen que haber leído por lo menos hasta el 24, ¿ok? Y para el miércoles hasta el 49. ¿Alguien tiene alguna duda, compañeros? Un tema bastante interesante. Muy bien. Tengan ustedes una feliz tarde. Nos vemos.